Casa Editorial Lo que Importa y Uber presentan Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, el regreso de Camila Vallejo. Conversamos con la ex ministra vocera de gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vuelta a estos lunes presenciales. Ahora estamos los dos en territorio nacional. Don Cristóbal Belolio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Qué tal? Aquí estamos de vuelta, pues. ¿Te fue bien? Bien, todo muy bien. Ya hemos conversado harto el Mundial, así que... Sí, chao con el Mundial. Oye, pasaron hartas cosas igual esta semana, una semana entretenida. Probablemente lo más llamativo, lo más colorido de la semana en cuanto a toda la discusión que generó fue la reaparición de la ex vocera Mara Sedini, que reapareció en su ambiente natural, en Sin Filtros. Sí. Que lo escogió para hacer estas declaraciones. Claro. Donde de alguna manera rompe con los códigos tradicionales de la política, ¿no? Con esto de que los ministros cuando se van, dan las gracias, digamos, y hace declaraciones súper fuertes contra el gobierno en general, contra incluso la primera dama, contra los hombres fomes del gobierno, como los llamó, con una serie de denuncias que me parecieron bien interesantes por lo distintas que son de lo que estamos acostumbrados de los términos en que se hace política en Chile. Sí. El camarín tiene ciertos códigos, ¿cierto? Y aquí parece que se ventiló ropa sucia que se lava en casa, se ventiló en público, lo que significa que la salida fue traumática, lo que significa que no se logró contener como justamente había querido la primera dama y el presidente en esa puesta en escena, que se notaba como que a él le dolía tomar esta decisión. Hay mucha gente que en su momento dijo que la salida de Mara Sedini no había sido motivada por su mal desempeño, sino que era tan inevitable la salida de Trinidad Steiner, la ministra entonces de Seguridad, que el presidente le dijo como, lo siento, tengo que sacar a las dos porque si la saco sola queda muy expuesta. No sé si eso habrá sido cierto o no, pero yo creo que Mara Sedini se va con sangre en el ojo y esto es el mejor testimonio. Hay algo interesante también en la forma en que llega Sedini un poco a la vocería, que de alguna manera ahora se da por hecho, todos dicen, incluso dentro del mismo oficialismo, bueno, esto demuestra que fue una mala decisión, ¿no? Hoy día como que nadie defiende prácticamente el hecho de que haya sido una buena decisión ponerla en la vocería o aguantarla más tiempo de lo que estuvo. Y a mí siempre me ha llamado la atención por lo distinto que fue su perfil con respecto al perfil de prácticamente todas las otras figuras que el gobierno pone en situaciones de poder. La gran mayoría de los ministros tenían o algún peso político importante. Estoy hablando de los ministros del equipo político, del equipo que llevaba el gabinete. Y aquí se optó por una figura completamente distinta. Y luego se opta por otra innovación que es eliminar la vocería en la práctica. Hoy día no hay un ministro secretario general de gobierno, ese cargo lo ejerce dualmente el ministro del Interior, se dijo que el subsecretario iba a asumir las funciones de vocería, pero en la práctica hoy día no hay un vocero propiamente tal en el gobierno. Entonces se ha innovado varias veces en un ámbito en el cual el gobierno parece sin encontrar todavía su forma de comunicar. El cargo de Ministerio Secretaría General de Gobierno, tú que eres un historiador político además, ¿cierto?, de eximio comunicador, recordarás, lo instaló la dictadura, si no me equivoco, como cargo ministerial, digamos. En otros países siempre se mira para el lado y uno dice, bueno, pero en otros países no tiene rango ministerial, es más bien una figura que viene del equipo del presidente que llega. Todos los que vimos West Wing, ¿cierto? Recordaremos que el presidente llega con una especie de segundo piso de equipo, que de West Wing es justamente el ala del gobierno que hace las veces de segundo piso, y ahí hay una persona que hace la pega de vocería. En el gobierno norteamericano funciona así hasta ahora. Y yo creo que para tratar un poco de justificar también lo que ocurrió en el gobierno de Kast, se dice que en verdad nunca hemos creído en que el vocero tenga que ser un ministro. En verdad perfectamente puede ser una función más bien, no administrativa no es la palabra, ¿cierto? Pero más de ejecución de algo que otros decidieron. Y yo creo que eso es lo que queda súper clara de la entrevista de Mara Sedini, es que ella aquí dice, más allá de esto de que me amarraron, no me dejaron ser auténtica, porque no creo que se trate precisamente de eso, es yo no pude desplegar el libreto comunicacional que yo tenía en mente. Claro, pero al mismo tiempo también se justifica en los errores principales, diciendo, lo más claro es cuando habla del tema de que hablaría el mismo Paulaza, ¿no? Sí. Cuando se dijo que cuando ella dijo que Paulaza estaba condenado, que no lo estaba, que era una cosa un poco de conocimiento general en un tema súper importante, en un tema de Estado, y sus justificaciones me pasaron un papelito de la presidencia.
que decía eso. O sea, eso da cuenta también de una mirada no solo del equipo de La Moneda, sino también de ella, que aparentemente se entendía también que su rol era más bien comunicar mensajes que otros daban. O en el caso del Estado en quiebra, en que ella es muy clara en la entrevista en decir, eso no lo dije yo. Claro, efectivamente, eso sale del equipo más bien de la SECOM. Pero de nuevo, lo ejecutó ella. Es muy decidor el hecho de que una comunicación como esa no la decida la Secretaría General de Gobierno que está a cargo de las comunicaciones, sino que desde otro ámbito se decida, vamos a decir algo como que el Estado está en quiebra, y la persona que hace, que es la ministra finalmente, que es la responsable legal de esto, aparece sencillamente como una persona que repite algo que otro decidió, algo que otro le escribió. Que habla mucho del diseño en general. Sí, yo creo que es diseño, ¿eh? en ese sentido. Ahora, ella dice dos cosas, una la que me parece cierta y la otra no tanto. La primera es, dice, yo llegué a este cargo por mérito, o básicamente construye un relato en el cual eso parece persuasivo porque yo hice una muy buena pega en la campaña, ¿cierto? Me fui instalando en un espacio donde no habían otros rostros jóvenes, frescos, que tuviesen esa llegada. Eso también es cierto, pongámoslo que es parte del mérito. Pero tú no necesitas solamente mérito para ejercer esa labor. Necesitas también proyectar poder. Uno puede hablar de la experiencia, no la experiencia, hay gente que llega con o sin experiencia específica en esa pega, pero el proyectar poder es importante, y yo creo que ella siempre llegó sin poder. O sea, ella claramente llegó sin poder a esa pega, y eso hizo que fuera tan fácil ocuparla un poco como la ejecutora del mensaje que otros habían determinado. Claro. Hay otros ministros que han llegado con mucho poder a esa función y se nota desde el día uno. Creo que aquí una vez lo conversamos. Yo recuerdo el caso de Ena von Behr, que fue ministra secretaria general de gobierno, que fue vocera en Piñera 1. Pasó todo ese año dando explicaciones de por qué el presidente no vendía las acciones que prometió que iba a vender, ¿te acuerdas? Sí, no había cómo explicarlo. Bueno, lo había prometido en campaña y no lo hacía. Y que fue un año que, si bien fue raro, no fue malo para el gobierno. Fue el 2010, que fue el año de los mineros. Porque fue el año del terremoto y después los mineros, por lo tanto los movimientos sociales le hicieron como una tregua. Claro. ¿Te acordás que le dieron un año básicamente de respiro? Es curioso que ese fue el gabinete de los gerentes, como se le llamaba, que a todo esto fue el que en promedio mejor aprobación tuvo a lo largo de los 4 años de Piñera. Pero bueno, después cuando llegan los políticos, todo el mundo se recuerda de cuando saca del Senado a Chadwick, a Longueira, a Evelyn Matei, a Lamán. Llegan en distintos momentos, pero llegan a 4 reparticiones importantes. Y llega Chadwick a hacerse cargo de la vocería. Y las personas que trabajan en La Moneda me cuentan que se notó el cambio de mano al minuto. O sea, cuando llega Chadwick, agarra el teléfono y dice, a ver, ¿cuál es la agenda hoy día? ¿Qué pasa con la Corte? Deme al presidente de la Corte Suprema, llámeme al director del medio, llámeme... Él mismo... Almosí. O sea, bueno, él mismo se apersona, ¿cierto? En cada conflicto para desactivarlo, para coordinar un texto. Claro. Él era como jefe de gabinete en la práctica, aunque no estuviera en otro cargo. Y yo creo que el que era jefe de gabinete en ese entonces lo resintió, porque al rato cambiaron, de hecho, los roles. Que era Gispeter. Sí. Claro, que después se tuvo que ir. O sea, eso voy, que no tiene totalmente que ver con cuánto mérito hiciste en la previa para que la gente dijera, oye, ¿sabes que comunica bien? Eso es una cosa. Y con cuánto poder efectivo llega, ¿cierto? Tuvimos a Pablo Ortúzar la semana pasada acá. A él le gusta mucho esta frase de Lord Varys de Game of Thrones, que dice, el poder reside donde la gente cree que reside. Ajá. Es una cuestión tan elusiva, ¿cierto? Que si tú tienes que decir lo tengo, es porque no lo tienes, claro, ¿cierto? Sí. Oye, hablando de dónde reside el poder, otra de las frases que marcó la semana es la de Johannes Kaiser, el líder de los libertarios, que dijo lo siguiente, comillas, tenemos a todos en el gobierno bailando la música que ponemos nosotros. Frase. Si tienes que decirlo. ¿Tú crees que no es tanto? Que causó muchísimo escozor. Esto en medio de la discusión del proyecto de aborto que están levantando los libertarios y que también ha complicado al gobierno. La discusión de qué tanto efectivamente, lo hemos discutido otras veces, por ejemplo la acusación contra el ministro Grau, ¿no? Que fue muy evidente que los libertarios lanzan esta acusación, los republicanos, al gobierno no le convenía meterse en una acusación, además con fundamentos muy débiles, en medio de la discusión de la mega reforma, pero los republicanos no podían darse el lujo de aparecer más débiles frente al gobierno anterior que los libertarios, entonces los republicanos tuvieron que subirse, sí, y a su vez la UDI no podía. Había dicho que sí, le hacían un sándwich a republicanos. Claro, y da la impresión de que esa estrategia de decir, presentamos cosas que sabemos que no necesariamente al gobierno le convienen, ponemos temas en la discusión que son incómodos para el gobierno, pero
los estamos toreando permanentemente porque si no les decimos son la derechita cobarde a los republicanos, que son los inventores del término, parece que de alguna manera funciona, ¿no? Sí, yo creo que al menos ha sido cierto esto que varios analistas proyectaban de que Johannes Kaiser iba a querer ser a Kast lo que Kast fue a Piñera, ¿cierto? Hacerle oposición por derecha. Una vez que decidió restarse del gobierno, y prácticamente todas las figuras del Partido Nacional Libertario se restan del gobierno, quedó claro desde el día 1 que iban a hacer oposición por derecha, y eso es lo que han hecho en este estilo, ¿cierto? Es tratar de seguir fidelizando a la tribu más leal a ese mundo, ¿cierto? A la con una identidad de derecha más dura. Cualquier tipo de desvío de la doctrina, de la recta doctrina que tenga el gobierno de Kast, ellos lo van a cobrar. El caso de Grau es un primer ejemplo, y el caso del proyecto ahora escucha su corazón. Que no es un proyecto libertario. Aquí yo creo que a veces se nos olvida que en Chile el Partido Nacional Libertario en este sentido es un partido ultraconservador. O sea, no es el partido que diga, ¿sabéis qué? En verdad creo que cada individuo tiene el derecho de determinar su vida como estime conveniente, y no sé, legalicemos las drogas. Me llamaría mucho la atención que una propuesta como esa viniera del partido de Johannes Kaiser. Es ultralibertario en lo económico. Es libertario en lo económico, en lo social, en el rol del Estado. Claramente no en el rol de la frontera. Claro. ¿Cierto? Ni en la defensa de los derechos personales o de las libertades personales frente al rol del Estado en ese ámbito de seguridad. Tampoco, por eso es un libertarianismo en algunas áreas específicas, ¿cierto? Pero en otras cosas parece ultraconservador. Pero sí, le incomoda al gobierno porque el gobierno había prometido no meterse en la famosa batalla cultural. Por batalla cultural, aquí también lo conversamos una vez con Josefina Arauz, se entienden muchas cosas y a veces uno tiende a meter todo en ese saco, pero en Chile generalmente nos referimos a batalla cultural por las cuestiones valóricas. Claro. Generalmente. Sí, y déjame decir que aparte de esta frase de Kaiser, digamos, efectivamente el gobierno se le ha visto muy complicado con este proyecto, un proyecto que a mí me parece una aberración sin nombre, lo conversamos la semana pasada. Pero el gobierno no ha tenido una postura. Y tanto es así que le han preguntado. A la ministra de la Mujer no quiso referirse. A la ministra de Desarrollo Social no quiso hablar. A la ministra de Salud tampoco quiso hablar. Le preguntaron el fin de semana al ministro secretario general de la Presidencia, de la figura que lleva la legislación del gobierno. Y dijo cosas que a mí me llamaron harto más la atención. Que dice que iba a conversar con los diputados que proponían este proyecto para ver si podían llegar a algún tipo de acuerdo. Y a él le parecía que tenía algún sentido en el caso de la causal de violación. O sea, un gobierno que prometió, si algo prometió este gobierno es que no se iba a tocar el tema del aborto en 3 causales. Este fin de semana abrió la puerta a tener algún tipo de discusión con los parlamentarios que promueven este proyecto para buscar qué se podía hacer al respecto. Sí. Y ahí me parece que si el gobierno hace eso, claramente va a cruzar una línea roja en términos de las promesas que hizo frente a la ciudadanía, en un tema en que además es tremendamente impopular meterse a cuestionar el aborto en 3 causales. Sí, eso justamente quería decir. Decían que Piñera llegaba todos los lunes en la mañana con todos sus computadores a mirar los números de las encuestas del fin de semana. No sé si Kast hará lo mismo o no, pero me imagino que sus ministros, en este caso el ministro García, no será completamente indemne a lo que, o sea, no le dará lo mismo, no será indiferente. En esta materia, la inmensa mayoría de los chilenos está en contra. Así que para el gobierno no solamente sería bailar al ritmo del Partido Nacional Libertario. Le haría la razón completamente a lo que dice. Le haría la razón completamente a lo que dice Kaiser, sino que además sería comprarse un problema en el cual pareciera que el horno ya no está para bollo, ¿cierto? O sea, lo hemos conversado aquí varias veces, hay un proceso de secularización cultural de la sociedad chilena que parece ir avanzando progresivamente, con independencia de que a veces nos pongamos más autoritarios y tengamos estas reacciones más conservadoras y que a veces o pueden ir ocurriendo, pero en general la cuestión va avanzando en una cierta dirección distinta quizás a la que querría en la intimidad de su corazón José Antonio Kast. La pregunta es, ¿vale la pena ir a dar esa batalla? Yo creo que él tenía muy claro que no, ¿cierto? O sea, él tuvo claro que sí, toda su carrera política la hizo en torno a esa batalla. Sí, pero estratégicamente... Por supuesto, en esta última campaña, cuando dice ahora estoy muy cerca de ser presidente, ¿cómo lo hago?, toma la decisión estratégica de decir nos vamos a olvidar de esto, lo hablamos largamente en la campaña, y fue muy claro, ha sido muy claro en decir yo no he cambiado mis convicciones, pero este gobierno no va a entrar en esas materias. Ese fue el contrato que de alguna manera le ofreció a los ciudadanos hace 4 años. No dijo, ahora yo pienso distinto respecto al aborto. Estoy de acuerdo, sí, por supuesto. Pero sí dijo, yo como presidente
no voy a tocar esta materia. Por lo tanto, estamos en todo el derecho de decir que habría un incumplimiento de campaña, de una promesa de campaña, si es que efectivamente se meten en esto. Claro, y si es que el gobierno efectivamente, por buscar no quedar como los blandos frente a su electorado. Porque, de nuevo, el problema es, los parlamentarios republicanos empiezan a presionar al gobierno y decirle, nosotros no podemos estar en contra de esto porque nuestra base quiere esto. Entonces a los libertarios lo que le están diciendo a la base más dura, es decir, nosotros sí defendemos sus convicciones, los republicanos son débiles, los republicanos son blandos, los republicanos no defienden lo que creen. Tiene que salir Parisi al rescate. Y tiene que salir Parisi al rescate. Muchos dicen que verdaderamente pone la música es Parisi, más que Kaiser. Oye, hubo otra cosa que pasó en la semana. Yo todavía no logro formarme una opinión porque estas cuestiones además están sujetas a errores humanos. Este test de droga que supuestamente habría arrojado positivo en el caso de un subsecretario. El subsecretario de Hacienda. De Hacienda, nada menos. En el primer test, porque en el fondo estos tests son, hay un, es igual que el control de doping, ¿no? Hay una primera muestra y luego, precisamente porque puede haber errores en la primera, hay una contramuestra. El falso positivo, por ejemplo. Claro. Y lo que se decidió en este caso fue sacar al subsecretario antes de conocerse el resultado de la segunda, de la contramuestra, del contraexamen, digamos. Supongo que en la idea de que esto podía filtrarse entre medio y que si llegaba a filtrarse y el gobierno aparecía dando una señal de cierta debilidad, me imagino que ese habrá sido el razonamiento, eso iba contra un discurso en que Kast y sus partidarios han sido muy claros. Acuérdate que en su momento, en la campaña presidencial anterior, Kast intenta en un debate, por ejemplo, apretar a Gabriel Boric con el tema del test de drogas, ¿te acuerdas? Sí. Se lo sacaba permanentemente, le sacamos el test de drogas y Boric, que sabía que venía eso, tenía el test de drogas en la mano y se lo muestra. O sea, fue un tema que para este gobierno fue súper importante. ¿A qué genio se le ocurrió esto? Esto del test de drogas. ¿Ah? ¿Que las autoridades tengan que hacer test de drogas? Sí, porque además aquí estamos hablando, las drogas pueden ser algunas que causan dependencia, otras que no, unas que permiten decir que estáis trabajando para el narcotráfico, otras que decir eso es una imbecilidad en el sentido de que no tienes idea cómo opera el mundo recreativo de esa droga. O sea que hay algunas que incluso están hoy día, ¿cómo se llama?, bajo ciertos marcos legales como la cannabis medicinal. O sea, por eso me pregunto, ¿aquí esto es al voleo nomás, sencillamente para decir nosotros estamos en contra de la droga, o hay alguna cuestión un poquito más? Yo creo que el marco de discusión de esto, si bien suele ser una cuestión súper demagógica, ¿no? Creo que el marco es decir, a ver, si una autoridad consume drogas que no son legales, que no son de venta legal en Chile, eso puede significar que tenga algún tipo de lazo o que esté de alguna manera, que pueda ser presionable por quienes le entregan o quienes le proveen esa droga. Yo entiendo que por ahí va el razonamiento en general. Bueno, más allá de la cosa más como de escándalo moral, ¿no? De que alguien consumió droga. Ah, claro, la pesca es enteramente legal y hay algunos que, junto con grandes empresarios de la pesca, arreglan una legislación para la grande. Sí, claro. O sea, por eso digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, por eso me llama profundamente la atención. Una época creo que ya no se puede en el Congreso tomar trago, pero antes se podía en los almuerzos. O sea, ¿qué significa? Que quedaron viciadas todas las legislaciones que se hicieron en la tarde. Pero un diputado lo dijo, ¿no? ¿Quién fue? Hubo un diputado de la DC que dijo que ahora que nos enterábamos espérate, que caché está aquí. Dijo que ahora que nos enterábamos de que el subsecretario de Hacienda era un adicto, le pasó a categoría, al tiro. A categoría de adicto, se había viciado la mega reforma. Entonces, hay que repetir el partido. Por eso, como argentino, no fue capaz de aceptar la derrota y ahora quiere repetir el partido porque se vició por esta adicción, ¿cierto? Lo que me queda claro es que ya no era el gobierno de los fomes. En el caso. Bueno, pero se tuvo que ir. Pero qué injusto, yo demandaría al gobierno si es que llega a salir. No, porque claro, además el punto es que estás en la mitad de un proceso. Se entiende que tiene que haber una segunda. Y de hecho, el ministro García dijo ayer que si efectivamente la contramuestra era negativa, como que lo iban a reincorporar. Pero en qué, como al mismo cargo. Ya le dieron el cargo a otro, ¿no? Le dieron una embajada, a lo mejor, porque andaba tantas embajadas de Premio de Consuelo en una vez. De embajada Jamaica. Oye, tenemos una invitada de lujo en el día de hoy. Así que vamos a la presentación de la invitada, ¿te parece? Cristóbal, ¿te acuerdas que hace algunas semanas hablamos de Uber Seniors? Me acuerdo. Esta nueva aplicación, tu mamá la estás usando, ¿no? Yo la obligué a usarla. ¿Ya ha funcionado bien? Ha funcionado muy bien, sí. Oye, no es la única, porque los datos después de un año de aplicación de Uber Seniors es que 8 de cada 10 personas que la han usado vuelven a utilizarla, se vuelven en usuarios frecuentes. Buena señal. Y 3 de cada 4 adultos mayores prefieren pagar con medios digitales. Entonces, como súper transversal también y muestra que, claro,
cuando la tecnología trata de hacerse también más amigable para todas las personas, los resultados son súper buenos. Y para seguir facilitando esta experiencia, Uber sumó una nueva opción de identificación para personas mayores que le avisa al conductor que recogerá a una persona mayor, obviamente para que el encuentro sea más, funcione mejor. La espera un rato, a veces uno se demora, así que el auto sabe que viene una persona mayor y la espera o le ayuda a subirse, porque al final obviamente se trata de usar la tecnología para que las personas puedan moverse con mayor autonomía y control. Si a quienes no han probado todavía Uber Seniors, les dejamos la recomendación de que lo hagan muy prontamente. Estamos de regreso en Animales Políticos, como todos los lunes, analizando la contingencia política nacional. Hoy nos acompaña una destacadísima dirigente, no requiere mayor presentación, fue dirigente estudiantil en un momento muy importante en la historia política reciente de Chile, luego diputada, un par de periodos y luego vocera del gobierno de Gabriel Boric, ministra secretaria general de gobierno. Nos acompaña Camila Vallejos. Un gusto, Camila, que estés con nosotros. Vallejo sin ese. Vallejo. ¿Todavía pasa eso? 15 años llevo diciendo es Vallejo, como César Vallejo. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Tu primera aparición pública. La primera entrevista. Es la primera entrevista, sí. Tuve una aparición pública porque fue la presentación del Observatorio del CERVEL, de Violencia Digital contra la Mujer en Política, que es una iniciativa muy buena, muy valorable, encuentro que el paso que dieron. Y a partir de eso, obviamente estaba la prensa y me hicieron preguntas y obviamente me refería a muchos temas importantes de contingencia. Así que esta sería más bien mi primera entrevista. Y Camila, tomaste la decisión de estar en un perfil bajo estos meses. Sí. ¿Pasas a otra etapa ahora con esta primera entrevista? ¿Vas a intentar estar más presente en la discusión o no? ¿Cómo es la estrategia? Bueno, tomé la decisión como por una necesidad vital. En primer lugar, ustedes saben que yo cuando decidí no ir a la reelección para un tercer periodo en el Parlamento fue justamente para poder pasar a una segunda línea, tercera línea, después de los años de dirigente estudiantil y a mi gusto una experiencia ya suficiente de ejercicio parlamentario. Fueron 2 periodos. Pero vino el triunfo de Gabriel Boric como presidente y me pidió asumir la tarea de vocería y fue como, bueno, ya acepté, evidentemente hay un compromiso, una lealtad, pero eso me obligó a estar 4 años seguidos también en primera línea y ni más ni menos que en el rol de vocería, o sea, poniendo cara por muchas cosas, ¿no? Entonces, después de eso, yo decidí, obviamente, por necesidades vitales, familiares, como por tener otro ciclo de vida, tomarme estos meses en estar con la familia, estar con mi bebé, estar con mi hija que ya está en la adolescencia, y también pensar como qué es lo que quiero, qué proyectos tomar, y ahí he ido avanzando. Pero sin alejarme tampoco tanto del acontecer nacional. Estoy muy atenta siempre a lo que está pasando porque es inevitable. O sea, me preocupa lo que le pasa a mi país, me preocupa las políticas públicas que se están discutiendo, las que se han aprobado. Creo que estamos viviendo una fase de mucho retroceso y espero que no dure mucho, ¿no? Por el bien del país. Hablemos de lo que ha pasado en estos 4 meses. Había harta discusión sobre qué tipo de gobierno era el que había ganado. Algunos hablaban de ultraderecha, otros decían que no había un gobierno conservador. Lo hemos conversado aquí muchas veces con Cristóbal y con los invitados. ¿Cómo se define el actual gobierno? ¿Cómo lo definirías tú? Yo creo que hay que mencionar las cosas por su nombre. Para empezar también a cambiarlas. O sea, asumir cuál es la realidad que tenemos y estamos gobernados por una ultraderecha. O sea, nos gobierna una ultraderecha, que es la derecha de Milei, de Trump, de Bolsonaro y otros referentes más, que evidentemente hay una agenda común articulada. O sea, la ultraderecha viene hace algunos años articulándose a nivel internacional, en distintas instancias, foros. Kast, antes de ser presidente, participó de esas cumbres ultraconservadoras. De alguna manera aplica las recetas, varias de las recetas de la ultraderecha en el mundo, con estilos obviamente distintos. José Antonio Kast tiene una forma un poco más como sobria, por decirlo de alguna manera, que si lo comparamos con Milei o Donald Trump, ¿no? Pero la agenda de fondo es muy similar, ¿no? También
probablemente aplican diferencias idiosincráticas y de la propia historia de los partidos de la derecha en el mundo. Eso es obvio, ¿no? Pero si uno se fija, por ejemplo, la agenda económica de la reducción al máximo del Estado, de la rebaja de los impuestos a los superricos y recuperar como estas viejas recetas que no han funcionado, que han fracasado, es algo que es parte de la agenda de la ultraderecha, ¿no? Hay una agenda muy antimigrante, o sea, hay un discurso que se ha venido construyendo que se moviliza por la rabia, el odio, el dolor y la división, también mucho con la desinformación. No olvidemos la campaña de Bolsonaro, no olvidemos también lo que pasó acá contra Evelyn Matei y el ejército de bots del sector que ahora nos gobierna. Y esto obviamente ha ido conectando. O sea, la ultraderecha en el mundo plantea agendas ultraconservadoras y que conectan de alguna manera con ciertos dolores reales de las personas, ¿no? De los grupos más marginados, olvidados, que es como esta idea de la gente que está esperando en la fila durante años o décadas con la promesa del éxito, con la promesa del ascenso social y que no le ha llegado, ¿no? Entonces necesitan una respuesta y viene la respuesta simple, ¿no? Si tú no has logrado prosperar o si estás como en esta especie como de terreno medio resbaladizo, donde subiste pero con el riesgo de caer nuevamente, ellos dicen, bueno, la culpa es de un otro. Ese otro es el migrante, ese otro es el zurdo empobrecedor, ese otro es las feministas, ese otro es la comunidad LGTBI como más. O sea, como que canalizan el malestar a través de un odio hacia el otro, ¿no? Que en general además como está en la misma categoría de clase de la gente que está sufriendo. Camila, entonces, eso se vio mucho, creo que se vio mucho en la construcción del Partido Republicano, se puede haber visto en la campaña. ¿Tú lo has visto en el gobierno? Porque al menos al presidente Kast, por ejemplo, yo no le he visto como un discurso más de ese tipo, que es el que uno sí le escucha todo el rato a Milei o a Trump. Mira, yo creo que sí, de todas maneras. Primero en lo concreto, en la agenda de la mega reforma tributaria se expresa la agenda ideológica como más radical de la ultraderecha. O sea, esto de que la salida es volver atrás a la lógica del chorreo, que supuestamente rebajando impuestos a los súper ricos se va a reactivar la economía. La idea que nos quieren hacer creer de que si no crecemos es por el alto costo de los derechos sociales, los derechos laborales, y por lo tanto retroceder en derechos sociales o en programas sociales, disminuir el costo de contratación o hacer más fácil los despidos, las desvinculaciones, esto con la agenda laboral, en el fondo vamos a volver a crecer, que es trasladar los costos de la concentración de la riqueza unos pocos a las familias trabajadoras, porque alguien tiene que pagar el déficit que se va a generar con la mega reforma tributaria. Hay una agenda profundamente ideológica que se está implementando y que va a seguir implementándose probablemente con la agenda laboral que están empujando. Pero también hay cuestiones en el relato. O sea, llegaron con una campaña que se sostenía en un discurso muy antimigrante. En algún momento ya no era solo la zanja, se planteó las minas antipersonales, sí, que es un atentado contra la vida para los que se dicen pro vida. Pero además se ha instalado la idea, por ejemplo, de quitarle programas sociales a niños migrantes porque sus familias están en condición de irregular o ilegal. Entonces, eso todavía no se expresa al nivel del discurso antimigratorio de las ultraderechas en Europa, pero son los primeros indicios. Y el peor error sería subestimarlo, ¿no? Porque, como dice Franco de Ledone, que es un experto, no sé si lo han leído, que publicó el libro Epidemia Ultra, pero que se ha basado en estudiar hace muchos años el ascenso de la ultraderecha, particularmente desde la Revolución Conservadora de Alemania, dice que el peor error del progresismo de la izquierda ha sido subestimar o negarlo. No, es que aquí no va a pasar. No, mira, es que este tipo solo sacó el 5%. Para la segunda elección, 20%. Después gobiernan. Después empiezan a correr tanto el cerco de las posiciones radicales que tú moderar un poco esa agenda, igual termina legitimando la agenda antiderecho, etc. Entonces, yo creo que si bien siempre hay matices, obvio, porque la realidad de los países son distintas, hay un patrón que se repite y hay una articulación que se expresa, insisto,
en cosas concretas, en cada cumbre internacional de la ultraderecha donde ha participado José Antonio Kast y donde ahora más desde el propio Palacio de la Moneda, el propio presidente hace referencia. O sea, el saludo a Víctor Orbán, ¿cierto? A sus políticas como agenda valórica, pro familia y anti-inmigración, las saluda y señala que esas agendas están inspirando las agendas de gobierno actual. Entonces, si el mismo presidente, ya no como candidato, desde la Moneda, señala una empatía y una inspiración en la elaboración de sus políticas públicas basadas en Víctor Orbán, que es un referente mundial de la ultraderecha, que ahora, bueno, perdió, pero perdió porque además la derecha tradicional de Hungría le puso el cerco sanitario, se enfrentó, cuestión que aquí no está pasando. La derecha, entre comillas, democrática o más liberal en nuestro país está subsumida. Está subsumida, está bailando la música de la ultraderecha internacional y hasta el momento yo no veo que se le esté poniendo ese cerco sanitario. Incluso con el proyecto a mí me asusto porque al final a las mujeres nos toca muy de lleno el de escucha su corazón. Ya el gobierno se abrió a discutir eso. Entonces, es la misma receta de siempre. Ponen algo escandaloso, después, bueno, discutámoslo y van corriendo el cerco. Y de repente no nos damos cuenta y ya naturalizamos posiciones ultra conservadoras. Estaba pensando que tú dijiste que en campaña incluso habían sido bien explícitos respecto a algunas posiciones anti-inmigración, a pesar de que la campaña 2025 quizás no fue tan estridente como el 2021, donde Kast parecía bastante más literal al respecto. Vamos a cerrar el Ministerio de la Mujer. Ahora, como sabemos, algunas cuestiones les bajó un par de cambios para subrayar su gobierno de emergencia. Pero aún así, imaginémonos que todo esto es así y los chilenos lo eligieron, ¿cierto? Uno podría decir que el gobierno de Kast navega con viento a favor porque está haciendo aquellas cosas para las cuales los chilenos lo eligieron. Imaginémonos que eso fuese el caso. Chilenos que, como tú bien dices, pueden tener razones para tener rabia, miedo, y se les ha asusado eso y por lo tanto consideran de que este es el gobierno, que Kast es la persona que tiene que llevar adelante el gobierno. Más allá del signo ideológico de este gobierno, que uno podría decir no hay engaño porque fueron súper claros lo que iban a hacer y lo están haciendo. ¿Cómo lo han hecho en la operativa, en la práctica? Tú que vienes saliendo de un gobierno, imagino que tienes que tener una cierta visión de cómo funciona la cuestión por dentro. Mis amigos más frente amplistas me decían, tengo miedo de que le vaya bien. Tengo miedo de que la gente esté eligiendo a este gobierno porque justamente quiere esas políticas más reaccionarias y el gobierno las haga bien y de repente esté en 60%, 70% de popularidad y de aquí nos vayamos a bancar 3 gobiernos seguidos de este color. Yo no he hablado con ellos ahora en el último tiempo, pero les preguntaría de nuevo, ¿tú crees que lo está haciendo bien? Porque es un gobierno que dilapidó su aprobación, partió con 58% de aprobación, que es lo mismo que sacó en la segunda vuelta, y con el vencinazo bajó rápidamente bajo 40%, y sigue ahí, a patadas contra el 30, el 40, ¿no? Creo que el 37 es la última medición. La última cadena en 37. Sí. Entonces, más allá del sello ideológico, que parece bastante claro en este caso, ¿cómo crees que lo han hecho en el ejercicio de hacer gobierno? Ya, yo no creo que el gobierno no engañó a la población en ciertos aspectos. Okay. O sea, yo creo que sí hubo una gran estafa. A ver. La promesa de la seguridad. Ya, perfecto. O sea, lo que más movilizó, a mi modo de ver, no puedo equivocarme, pero lo que más movilizó en el voto hacia la candidatura de Kast fue la promesa del orden, control, seguridad, de que prácticamente iba a poner una mano dura tal que iban a bajar drásticamente los homicidios, y lo que vimos ahí fue más bien improvisación. Recordemos que el anuncio del recorte fiscal tocó en primer momento al Ministerio de Seguridad Pública. O sea, le iban a recortar presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública cuando ya todavía habíamos logrado un consenso de que para mejorar las capacidades de despliegue del Estado, para el combate al crimen organizado, etc., se requieren más recursos. Más inteligencia también, pero bueno, para tener más inteligencia también se requieren más recursos. Y tuvieron que revertirlo. Ahí una primera improvisación. Segundo, de que supuestamente tenían un plan para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado. Luego reconocen que no hay un plan y que por lo tanto van a seguir implementando la política macro del gobierno anterior, del gobierno de Gabriel Boric, que tanto habían criticado. Entonces,
yo creo que la promesa de seguridad fue el anzuelo para captar votos al final, ¿no? Para captar como la conexión con esa gente que se sentía como abandonada por los temas de inseguridad. Pero al final, todo eso fue una improvisación, una promesa que hasta el momento realmente no se ha cumplido y la gente lo está sintiendo y lo está viviendo en los barrios. Pero lo que no fue una improvisación fue el bajarle los impuestos a los más ricos. O sea, esa agenda estaba preparada, no le interesaba mucho generar consensos y iban como caballo de carrera a sacarla lo antes posible. Ahora, eso fue transparente porque estaba en el programa de gobierno. Eso fue transparente y yo creo que Quirós lo transparentó siempre. O sea, esto es una mirada política ideológica, es lo que nosotros creemos, tenemos la convicción. Y por eso fue con todo y tenían un plan mucho más armado respecto a eso, porque creo que hasta el momento ahí está la matriz. En el fondo, parte de las convicciones es efectivamente esta vieja receta del chorreo. O sea, si le bajamos los impuestos a los más ricos, estos van a generar inmediatamente crecimiento, van a generar empleo y todos vamos a vivir felices, ¿no? Y la economía se va a reactivar, cuestión que no ha funcionado en ninguna parte y los organismos expertos en esta materia lo han señalado. Pero eso además lo paga alguien. O sea, el que los más ricos paguen menos impuestos, lo paga el Estado y a la vez las familias trabajadoras. Entonces había una lógica de traspasar costos para financiar aquello, ¿no? Del mayor poder de capital, de las grandes empresas, de los más ricos. ¿Quién lo paga? Lo pagamos todos nosotros y la familia trabajadora y la señora que lo paga con el IVA, ¿cachai? O sea, el Fondo Común Municipal, perdón, la compensación a los municipios por el no pago de contribuciones de los abuelitos de las comunas más ricas, que además van a ser algunos ministros también de Estado que se van a ver beneficiados. O sea, se van a pagar con cargo de impuestos generales y particularmente el impuesto más regresivo que es el IVA. En la práctica, la gente está pagando los costos del bencinazo. O sea, el bencinazo, que lo están pagando las familias trabajadoras de ingresos medios, de ingresos bajos, al final también va a terminar haciendo que pague el costo de los recortes presupuestarios que van a venir, porque este déficit fiscal que se viene con la reforma tributaria es brutal y va a derivar y va a justificar ahora sí los recortes, y esos son programas sociales. No hay por dónde más. La agenda laboral busca lo mismo. O sea, los cambios en la indemnización a todo evento, es hacer más barato el despido de los trabajadores. El que a los trabajadores del retail, del comercio, de los restaurantes, etcétera, todo ese mundo del trabajo que tiene jornadas distintas, le aumenten los domingos continuos trabajados de 8 a 12, es que paguen los costos de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren, insisto, meternos la idea de que para crecer hay que disminuir costos, o sea que en el fondo hay que quitar derechos sociales o derechos laborales porque son un costo. Ahora, Camila, déjame decir algo todo ahí. Está, de alguna manera, en esa agenda ideológica radical. Y claro, el tema es cómo contrarrestar eso para que no sigan instalando que es el sentido común, ¿no? Y para que gente crea, no, es que sí, mira, prefiero ganar menos para que la economía crezca. Claro, pero esa agenda hace cierto sentido, partes al menos de ella, lo decíamos. Por ejemplo, el gobierno dijo que iba a rebajar el impuesto a las empresas. Eso fue parte de la campaña, no se ocultó en lo absoluto. Y lo dice también porque hay una percepción de la gente en que, bueno, llevamos mucho tiempo... Pero también decía, vamos a bajar el impuesto a las personas, y confundió. Hay mucha gente que también sintió que la promesa de bajar los impuestos era aliviarle el costo de la vida a ellos. Y esto no lo está beneficiando. Claro, pero al digo, final, la rebaja general de impuestos sí le hizo sentido probablemente a mucha gente, y de hecho cuando uno ve la aprobación de la mega reforma, la mitad está a favor, la mitad está en contra. O sea, hay una cierta cantidad de personas que cree que esto es necesario. ¿Por qué? Porque efectivamente llevamos hartos años creciendo muy poco y efectivamente tenemos una tasa de desempleo que ha crecido todavía más en estos meses, pero que ya estaba sobre el 8% en el gobierno anterior. La pregunta es, ¿no hubo ahí una incapacidad también del progresismo de decir nosotros sí tenemos la solución para el bajo crecimiento, nosotros sí tenemos la solución para el desempleo, y como la gente vio que el gobierno anterior no fue capaz de solucionar esos temas, dice, bueno, vamos a darle la oportunidad a una agenda que es distinta, que propone otras cosas, y démosle la oportunidad para ver si funciona? Sí, yo creo que tenemos que ser más capaces de desmentir esta falsa idea de que la izquierda del progresismo es buena para redistribuir
y la derecha es buena para hacer crecer. Primero porque no es real. De hecho, el momento de mayor crecimiento de Chile fue el boom de los commodities, la apertura de los mercados, pero ese modelo se agotó hace un rato, ¿no? Y antes de la reforma tributaria de Michelle Bachelet. O sea, esto que quieren echar la culpa a la reforma tributaria por más, no sé, problemas que pueda haber tenido, pero el estancamiento productivo viene más o menos del 2012. O sea, Chile no crece porque no tiene capacidad de generar capacidades productivas que diversifiquen la matriz productiva, que no solo den más valor agregado, sino que amplíen las fuentes de desarrollo y crecimiento con mayor innovación tecnológica. Entonces vivimos como una especie de mediocridad donde solo creemos que se soluciona con aumento de la renta de los que más tienen, no con inversión en capital para la innovación. Entonces ahí tenemos, yo creo que en el gobierno anterior logramos dar algunos pasos, ¿no? Entre la estrategia litio, el Plan Nacional como Desarrollo Productivo, el AFIDE, que al final no tuvimos los votos de la derecha, pero era la creación de una Agencia Nacional para el Desarrollo, porque al final esto no es como la disputa de mercado versus Estado, sino que el Estado no se subordine al mercado y que el Estado pueda orientar y conducir una política de desarrollo ética y que como haga converger al mundo privado, a las universidades, los centros de formación técnica, a la sociedad civil, a los sindicatos, o incluso a los medios de comunicación. Es decir, mira, podemos soñar un país de aquí a 20 años, ¿hacia dónde queremos llegar? Con una política industrial y por lo tanto una discusión económica que no se trate solo de la macro, como de cómo logramos el equilibrio fiscal. Que está bien tener un equilibrio fiscal, pero también tenemos que poner el gasto social del Estado en infraestructura, en capacidades productivas, ¿cierto? Que nos permitan dar un salto, porque si no vamos a estar vendiéndonos la pomada permanentemente. Pero sí es cierto que la izquierda por mucho tiempo no habló de crecimiento en Chile, hablaba de redistribución, ¿no? Y el tema estaba puesto en la desigualdad. O sea, se habló de crecer con igualdad. Años, pero eso fue la izquierda del lago. Pero digo, la izquierda del Frente Amplio, Partido Comunista. Es que la izquierda hablamos siempre de modelo de desarrollo, un nuevo modelo de desarrollo, pero lo que ha faltado, creo yo, es aterrizarlo a una propuesta que trascienda los ciclos políticos de nuestra democracia, ¿no? O sea, que no dependa tanto del cortoplacismo el que nos lleva siempre el ser gobierno o parlamentario de 4 años, porque las presiones siempre tienden, si es que hay un poco de posibilidades de gasto, es para cubrir necesidades básicas, ¿no? Subsidios, qué sé yo. Y no para gastarlo en la generación de capacidades productivas de largo plazo. Entonces ahí tenemos que lograr un acuerdo, un consenso más transversal, que insisto, que no esté encapsulado en la elaboración del programa de gobierno, sino que vaya antes y que sea mucho más transversal. Eso yo creo que es el desafío de todos y particularmente del progresismo, porque para nosotros no es incompatible seguridad social, protección social con crecimiento. El tema es cómo hacemos que la seguridad social, que para nosotros apuesta a la universalización, o sea, que ojalá se amplíen las coberturas a todos y todas de lo básico, de salud, de pensiones, de educación, etcétera, educación inicial, que es tan importante a propósito de la inserción laboral de las mujeres, y que ésta sea sostenible desde el punto de vista de un programa económico de largo plazo, porque hay que financiarlo, obviamente, pero también que sea una política de industrialización que sea ética y que genere un desarrollo que le traiga un horizonte de esperanza a la juventud. Yo lo que veo, puedo estar equivocada, pero también tenemos una infancia y una juventud que no ve mucho futuro, que sabe que tiene que entrar a estudiar, pero tampoco sabe mucho para qué. Sí. Que dice como, quiero tener prosperidad económica, pero ¿la tendré realmente? ¿Voy a estudiar una carrera? ¿Va a servir esa carrera o no va a tener mercado laboral? Entonces, hay que conectar un poco los temas que desea la juventud y que les preocupan a la juventud y que también llevan un poco al nihilismo, a la apatía, probablemente también a problemas de salud mental, porque no ven un futuro esperanzador. Imagínate que cada vez que se habla de los niños, de los jóvenes, se habla solo del tema de la violencia y una parte de la violencia. O sea, cuando la política habla de los jóvenes y los niños, cómo disminuimos la responsabilidad penal adolescente, cómo le ponemos, no sé, un torniquete a estos controles. Y está bien, o sea, hay problemas de seguridad inmediata por la violencia en las escuelas, pero no estamos hablando de nada más respecto a la juventud, y la juventud le interesa
tener un futuro más esperanzador. Y yo creo que si no hay una política industrial de desarrollo que diga, mira, vamos para allá como país, en 20, 30 años no vamos a lograr ese... A mí me parece que tú estás en lo correcto cuando señalas... Esa idea de cómo podemos cambiar el mundo, hay una esperanza, hay una alternativa. No, y la reforma tributaria de Quirós claramente no es esa estrategia de largo plazo, lo hemos conversado varias veces. Me pregunto si es que la izquierda actual, ¿qué es lo que ves tú? En sus conversaciones, en sus debates, en el espacio que puede darse ahora que no está gobernando. Muchas veces cuando uno está gobernando te atrapa el día a día y es bien difícil tener reflexiones con cierta densidad, con espacio. A pesar de que siempre hay intelectuales, hay académicos, el Frente Amplio cuando aparece además, no solamente el Partido Comunista, pero el Frente Amplio cuando aparece en el espacio público, aparece además con mucha gente que está formándose, pensando estos temas, publicando. ¿Qué discusión crees que se da hoy día, especialmente en torno al mundo del trabajo? Porque la semana, o sea, el año pasado nosotros cerramos este espacio con Brunner, que dijo como, ¿por qué la izquierda no estaba pensando en la relación capital-trabajo, que es como lo que le dio sentido al proyecto de la izquierda en un momento? Hoy día pareciera como que se quedó un poco en silencio, que aceptó las reglas del mundo capitalista. Pero frente primero a la automatización y ahora a la inteligencia artificial, pareciera que la voz más autorizada es el Papa. Entonces como que también tiene ignorancia, deben haber 1000 discusiones que se están dando, pero te pregunto, ¿ves tú en Chile, la izquierda chilena actualmente, discusiones que estén pensando en esta dimensión que tú señalas, que estén pensando en plantearle a Chile en unos años más? ¿Sabes qué? Pongámonos todos de acuerdo en un plan de desarrollo de 30 años para que esa juventud vea ese horizonte compartido. Sí, a ver, claro, es muy ilustrativo que el Papa y su equipo hayan dado en el clavo los problemas de fondo del mundo, o sea, hablando prácticamente hasta como del tecnofeudalismo de Gianni Varoufakis, hablando de que el poder que está detrás de las plataformas digitales, los riesgos que trae la necesidad de gobernanza como democrática y humana de la tecnología, porque no es que hay que negar la tecnología, no es que hay que negar la IA, sino es que cómo la ponemos al servicio de la humanidad, porque no es neutral y menos cuando está dominada por estos lobos de remate que tenemos dominando esas plataformas. Eso es ilustrativo, obviamente, de un déficit de posicionamiento del debate público desde el progresismo sobre estos temas de fondo. Pero yo creo, y lo que he visto es que se está dando. El problema es que, claro, la ultraderecha tiene una articulación internacional muy fuerte que la viene desarrollando hace unos años, y la izquierda y el progresismo no lo perdió, porque en algún momento quizás lo tuvo, pero luego como que se fue cada uno un poco para su casa o en sus disputas internas, y ahora sí hay una agenda que busca la rearticulación, ¿no?, del progresismo. Ya indicios dio el expresidente Boric con el encuentro Democracia Siempre, que después tuvo su segunda versión en Barcelona, que va a tener una tercera versión en México el próximo año. Pero hay otras más, y que se está hablando de estos temas, ¿no?, como de política industrial. ¿Qué significa esta política industrial? Con las características propias de los países. El Frente Amplio se define nuevamente como un partido que apuesta a un modelo socialista para el siglo XXI. Estamos hablando ahora de que la agenda del gobierno es poner una clase sobre la otra, pero es que es la clase más poderosa contra las clases trabajadoras, ¿no? Porque esto de que el costo lo pague la clase trabajadora para beneficiar a los más ricos es el ejemplo más claro y nítido de aquello, ¿no? Benzinazo, con los cambios en las 40 horas, con las modificaciones de indemnización por año de servicio, con que los trabajadores del retail trabajen más domingos seguidos, y un etcétera, etcétera, ¿no? Como hay un traspaso de los costos a la gente. Y eso lo está viviendo las personas. Y yo creo que hay que darle un poco, obviamente, tiempo. No es fácil, porque la idea de una coalición progresista fuerte, unida, es una idea potente y necesaria. Pero no es fácil, es compleja y no se da de la noche a la mañana. Y por mientras yo creo que ha sido bueno que al menos hayan intentos de coordinación en torno a acciones concretas y que sean coordinaciones estratégicas esas acciones.
como por ejemplo ahora la ida al Tribunal Constitucional para volver a intentar frenar los impactos que pueda tener la mega reforma tributaria. Pero la mega reforma le pasaron por encima a la izquierda. O sea, no hubo nunca una estrategia de decir, miren, este es nuestro proyecto alternativo. Cada uno hizo más o menos lo que pudo. Los senadores PPD negociaron por su lado, y en el PS algunos querían negociar, otros no. O sea, no hubo ninguna estrategia para tener cierta resistencia con respecto a un proyecto tan importante como ese. Yo creo que sí hubo coordinaciones, por más hubo momentos, yo sé, no entrar en esa coyuntura como muy de episodios parlamentarios, pero hubo una resistencia. Y una resistencia concreta de la oposición, siendo minoría, porque no tienen los votos, punto. O sea, el PDG le dio los votos a la derecha con la promesa de defender a la gente, pero terminan defendiendo igual a los súper ricos a cambio de 3.500 pesos para la compra de pañales, pero que se va a súper compensar, entre comillas, con los costos de aumento de la vida que ya han generado. O sea, la inflación que habíamos logrado reducir ya se disparó, lo del bencinazo, los recortes que van a venir en programas sociales, etc. Entonces, yo veo que han habido coordinación en torno a acciones, creo que está en un proceso y que pronto probablemente hay que pasar de esa resistencia que es necesaria, porque más la están bombardeando todo el tiempo en esta lógica como de inundar la zona, no es solo mediática, es también a través de iniciativas y proyectos, pero ojalá logre pronto pasar de esta necesaria fase de resistencia a una fase más de construcción de fuerza para el futuro, porque al final en el hacer de la oposición se va configurando la alternativa de futuro. No es lineal esto, no es como ahora somos oposición, somos resistencia, y luego viene una fase de construcción de alternativa. Empiezan a hacer un proceso en algún momento más dialógico, o sea, más en paralelo. ¿Con quiénes, Camila, tú ves, por ejemplo, que pueda rearmarse algo que se armó, pero de una manera muy como pragmática para decir, somos gobierno, estemos juntos en algún momento, desde PPD, PS, Frente Amplio y Partido Comunista? ¿O ves que claramente hay dos fuerzas distintas, con estrategias distintas y que van a tener también proyectos distintos? ¿Te gustaría ver a las fuerzas que apoyaron al gobierno del presidente Boric diciendo vamos a hacer una coalición, vamos a tener candidato propio, vamos a tener un programa propio y vamos a ir a disputar la presidencia? ¿O crees que eso no es posible? Yo creo que si la discusión es meramente identitaria, como el sentido como cada uno defiende su identidad partidaria, que me parece legítimo que un partido quiera mantener su identidad, pero si nos centramos solo en eso y no nos ponemos un poco más como, no sé si la palabra es pragmático, pero oye, pensemos también en el futuro y muchas cosas que nos unen, y eso se ha ido demostrando con el paso de los tiempos. Esto no partió con el gobierno de Gabriel Boric, partió desde antes, ya al menos con el gobierno de la nueva mayoría, los comunistas gobernamos junto a la democracia cristiana. Ahí no estaba el Frente Amplio, al menos lo formal, pero aunque sí tenía participación en algunos ministerios. Luego vino el gobierno de Gabriel Boric, donde sí estuvimos con el Frente Amplio comunista hasta el PPD. La democracia cristiana quiso tomar una posición como más de colaboración desde fuera. Y ahora debería venir una cosa donde realmente podamos estar todos, pero no se trata de simplemente pensar en la necesaria disputa y recuperación del gobierno, todos juntos, sino que antes de eso es qué es lo que nos moviliza, cuál es la idea de futuro, porque el proyecto de futuro no se va a resolver solo en 4 años. Después tú piensas cómo eso se materializa en un primer año de gobierno, o sea, en un primer periodo de gobierno, en otro, y con un consenso más transversal, incluso con los sectores de centro-derecha democrático que quieren que el país vuelva a tener un desarrollo sostenible, con mejores capacidades productivas, y no se base solo en la rentabilidad, porque la rebaja del impuesto a los súper ricos ni siquiera exige que inviertan realmente en innovación, ciencia y tecnología, en capacidades productivas, en infraestructura. No, es como creer que aumentándole su capacidad de renta se va a crecer. Y es una mirada súper cortoplacista. Capaz que, no sé, un par de años tenga como ya un dinamismo, pero no va a ser un crecimiento sostenible. Entonces yo creo que hay sectores en el país, más allá incluso el mundo progresista, que deberían poder confluir a una apuesta de
política industrial seria que no sea solo un acuerdo entre Estado y privado, Sí. sino que con más actores sociales. Y yo veo indicios, he visto publicaciones también que van en eso, como conversación y seminario. Lo que pasa es que falta todavía ir cuajando y como... Sí, como que sea un trabajo más sistemático y que vaya ampliándose y que converse también con otras iniciativas a nivel internacional. Sí, que me parece interesante que sea ese el eje. Tú hablas de política industrial o el mundo del trabajo. Cuando el 2011 irrumpió el movimiento estudiantil en Chile, yo en ese entonces estaba pensando de que las causas más pop de las que se discutía en la política eran en ese entonces la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana, y de repente, y me acuerdo que Pero también hablamos de reforma tributaria y por eso digo, final lucro. antes de que aparecieran ustedes, el 2009, claro. la campaña, cuando era Frei, ¿cómo se llama? Marco Enrique Ominami, Piñera, peleaban de quién era más progresista, básicamente en torno a estos temas, como una especie de progresismo pop. Y el 2011, cuando aparece el movimiento estudiantil, aparece con una crítica legítimamente ideológica al modelo, ¿cierto? Esta idea de el dinero no todo lo debe poder comprar, ¿cierto? Sí. Y se articula una demanda que hace parecer a las anteriores frívolas. Literalmente, yo que estaba participando en esa discusión, de repente aparecen ustedes y dejan un poco upside a las otras discusiones que estaban ocurriendo, porque esta es una discusión mucho más relevante, ¿cierto? Una discusión estructural. Básicamente le estaban diciendo a sus viejos, ok, derrotaron al dictador en las urnas, pero siguieron administrando más o menos un modelo que profundiza esta idea de él que tiene más plata en la billetera, accede a mejores bienes y servicios, y eso nos parece francamente injusto. Esa fue la impresión que me dio a mí cuando apareció el movimiento estudiantil. Y luego, ¿cierto? Empezaron a complejizar, obviamente, el bolsón, y aparecieron otras demandas que en su momento se llamaron identitarias, después se les llamó peyorativamente woke, ¿cierto? Demandas, si lo quieres, yo sé que está una discusión en la izquierda que no es tan sencilla, pero demandas que no tenían tanto que ver con la redistribución, sino más bien con el reconocimiento. Causa del movimiento feminista, en su momento lo dijo Crispio, hoy la causa de la izquierda es el feminismo, las banderas LGTBQ+, y todas las otras configuraciones que se fueron dando. Viene el estallido social, aparecen las identidades además de los pueblos originarios de manera súper fuerte, y en el estallido, perdón, y en la convención, que de alguna manera es heredera del etos del estallido, parecía que, no digo que haya sido así, pero la percepción era que estas causas más de reconocimiento eran más relevantes que las del trabajo, que las de la redistribución. A los comunistas uno nunca les puede echar la culpa de eso, porque los comunistas en realidad como que miraban esta cuestión medio identitaria y decían, ok, está de moda, pero nosotros venimos de otra historia. Era como una causa más identificada con el Frente Amplio, por razones generacionales también. Entonces, por eso me parece interesante volver a retomar esta cuestión como más estructural, la política industrial, la del mundo del trabajo. ¿Qué mirada tienes tú respecto de cómo han convivido estas agendas en la izquierda? A ver, primero yo no estoy de acuerdo con esta intoxicación de la palabra feminista o de agenda de género que se ha venido instalando, promovida por los sectores conservadores, pero también en la que han caído sectores de la izquierda. Ya. Como no olvidémonos del feminismo porque eso nos trajo un fuerte daño. Perfecto. No, o sea, yo reivindico la agenda de defensa de los derechos de las mujeres, sobre todo cuando se vuelven a levantar movimientos de mujeres, incluso ultraconservadoras, aquí a la vuelta de la esquina, que plantean que las mujeres tenemos que renunciar a nuestro derecho a voto, que es nuestro mayor acceso como a la libertad, por lo menos de decidir. Y ahora en Chile se está instalando y naturalizando esto del proyecto de Urrutia y Coechea, que ya... Sí. O sea, yo sé que algunos pueden como subestimar esto. Yeah. Como, mira, esto no va a pasar, esto es una cosa que una... Pero, claro, porque a ellos no le toca, no amenaza su dignidad humana, po. Al hombre no les quita nada, pero a las mujeres sí. Y cuando, o sea, como, lo primero que yo creo que hay que entender es que el error de la izquierda del progresismo ha sido subestimar a la ultraderecha. Como negar que estos son amenazas reales y que van lentamente socavando la democracia. Entonces hay un patrón de la ultraderecha en el mundo que está súper estudiado y que yo creo que no podemos caer en eso, que es, vuelvo al punto, el ejemplo del escucha a su corazón. Radical, ¿no?
escándalo. Todos nos escandalizamos, ¿no? Pero luego pasa la fase de, ya, pero conversemos, porque como Johannes Kaiser decía, pero yo no puedo obligarlo a pensar como yo, porque está la supuesta como principio mal utilizado como de la libertad de pensamiento y de opinión, ¿no? Y el gobierno le dice que va a conversar con ellos para ver si pueden llegar a un luego acuerdo. viene esta fase donde el gobierno dice, mira, juntémonos a conversar. Se va a naturalizar, te lo aseguro, van a empezar a discutir, ya, pero ¿cómo lo mejoramos? Y ya corrieron el cerco. Ya no es, probablemente lleguen a decir, ya no es sobre las causales de inviabilidad fetal o riesgo de la madre, porque hasta el momento lo que importa en la conversación es el feto, no la mujer. Entonces van a tratar de legitimar que como en el caso de violación el feto no es inviable, ahí sí. Porque ¿qué es lo que se esconde detrás de esta conversación? No es la defensa de la vida de los niños, sino estarían defendiendo la vida de los niños palestinos, ¿no? O los niños migrantes. No lo están haciendo realmente. Lo que se esconde detrás de eso es un odio profundo a las mujeres y su posibilidad de tener libertades y derechos. ¿Quién crees que odia a las mujeres? Los sectores ultraconservadores son profundamente misóginos y por eso están muy relacionados con estos movimientos de la machósfera, incel, las organizaciones ligadas a MAGA que están, insisto, volviendo a plantear o cuestionar el derecho a voto de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que lamentablemente hace la izquierda? Decir como, tú no ves contradicción, esto no va a pasar en Chile, esto va... No, porque nuestro país no deja como que tanto nos vayamos a los extremos. Pero Kast, al principio que parecía, no lo voy a catalogar, pero como un muy outsider, que no era nada outsider, pero que no iba a crecer mucho, después sacó una buena votación frente en la elección contra Gabriel Boric, aunque al final le ganó, y ahora es presidente. Entonces, ¿qué es lo que hace la ultraderecha? Siempre corre el cerco, más cuando la derecha supuestamente tradicional no le pone el cerco sanitario, no le hace no le pone los límites. ¿Ah? No tenemos todavía en Chile una derecha como tradicional, como la de Hungría, que le hizo frente a Víctor Orbán. No existe eso. Entonces, a mí me preocupa que a partir de esto, que yo entiendo tu punto, Cristóbal, de que esta agenda woke, como que todo es fragmentado, pero ojo... Como que los viejos socialistas, los viejos son más como... Sí, pero no nos compremos tanto eso. El problema yo creo es que hay que conectar más esas realidades de gente que se ha sentido postergada, de grupos, las mujeres no son grupos minoritarios, son la mayoría del mundo, la de la diversidad sexual, etcétera, movimiento medioambientalista, con un proyecto de unidad. O sea, hay un hilo conductor en todo esto, ¿no? Y eso es lo que hay que recuperar para poder tener mayor inclusión, mayor seguridad social para todos, reconociendo la diversidad de las personas que somos, pero todos necesitamos dignidad humana. También tenemos que tener un proyecto que lo sustente futuro desde el punto de vista como económico, porque todos estos derechos al final hay que costearlos. Y por eso es tan importante crecer. Pero la palabra crecer es muy abstracta. O sea, hay que traducirlo, creo yo, más a una política industrial. Si mira, si uno ve como... Nosotros estábamos en un proceso de industrialización en Chile. Se vio interrumpido, ¿cierto? Vino el golpe, vino la receta de los Chicago Boys, que fue de apertura, que fue aprovechar el boom de los commodities, pero no generamos las capacidades de infraestructura y de inversión para pasar a una segunda fase de industria, ¿no? Entonces como que descansamos más en el rentismo, ¿ah? Más que en la generación de capacidades productivas. Yo creo que hay que retomar un poquito más esa senda, que no es como desconocer la labor del capital, sino que es como tú conduces más al capital a fines de desarrollo país. ¿Ah? Camila, te quiero preguntar por el ministerio que dejaste, la Secretaría General de Gobierno. Asume luego Mara Cedini como ministra, que yo sé que te fueron a preguntar muchas veces y nunca quisiste hablar un poco de ella ni convertir esto en una polémica entre ambas. Pero la semana pasada Mara Cedini da su primera entrevista y habla directamente de ti. Dice lo siguiente: si hacer la pega es mentir, esconderse de los problemas, dejar solo al presidente, hacer comisiones para censurar a la prensa, diciendo que habrías hecho eso, no tengo ningún interés en parecerme a Camila Vallejo. ¿Qué le contestaría? No voy a contestar eso. No, de verdad creo que no es necesario
no me parece lo más relevante en estos momentos. Yo creo que el país está atravesando cuestiones que son significativamente más importantes como lo que estábamos hablando anteriormente. Y creo que ahí tiene que estar el foco de la atención. Ahora, a propósito de la Comisión Asesora contra la Desinformación, y más allá de lo que ella diga, yo me acuerdo que cuando la creé se generó toda una campaña de desinformación para atacar la Comisión Asesora contra la Desinformación. Se dijo que iba a construirse el Ministerio de la Verdad, de que buscábamos censurar a la prensa. Pero que dice ella, hacer una comisión para censurar a la prensa. Se refiere pero a es que eso. hace rato los hechos demostraron que no era así. Tuvimos muchos expertos generando informes que son públicos y que estaban centrados en las plataformas digitales, no en los periodistas. De hecho, nuestra agenda fue como defender la labor periodística porque tiene una tarea muy importante frente a la desinformación en plataformas digitales. Pero además, después de esa agenda, creo que se ha ido avanzando mucho más en conversar sobre el fenómeno ya no solo de la desinformación, sino que cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona el sesgo de confirmación en las plataformas digitales, cómo funciona la economía de la atención, qué problemas trae la falta de regulación de las plataformas digitales en la crisis cognitiva que estamos teniendo, en los problemas de salud mental de la juventud, en la necesidad de regular. O sea, toda esa agenda me ha llevado también a incursionar y conversar con otros actores del mundo que están preocupados por lo mismo, ¿no? Y entender el poder que está detrás de esto, que no es un problema netamente técnico, sí es un problema de poder, porque las decisiones que están tomando los dueños de las grandes plataformas están por sobre los Estados-nación y sobre además los organismos multilaterales de los Estados-nación. Cada vez que uno quiere regular, imagínate nosotros cuando avanzamos en la política del CERVEL de exigirle en procesos electorales transparentar las plataformas, el financiamiento de campaña, ya fue un problema. Ahora en el proyecto para combatir las deepfakes le hemos planteado para poder regular esto y hacer algo responsable también a las plataformas y no solo a los que suben contenido, exigirles domicilio en el país. Porque de las cosas que más se han opuesto y por las que más han presionado es no tener representantes como legales de verdad de los países para que cumplan con las normativas y la ley de los países donde operan. Entonces, bueno, quería aprovechar y decir como que ahí hay una agenda muy importante y lo de ella, la verdad es que yo encuentro que para mí no tiene sentido como polemizar o responderle a ella. Yo creo que sí el gobierno ha tenido un problema de diseño. Y esa es una responsabilidad sobre todas las cosas del presidente, porque el presidente es el que elige a sus ministros o ministras. Problema de diseño al nombrarla a ella como vocera, pensando un poco que iban a replicar, decían, tenemos nuestra Camila Vallejo, era algo que se le escuchaba decir a la gente de ese equipo en ese momento. El problema de que tú no podés copiar, no, son cosas comparables, ¿no? Son siempre estilos distintos, pero yo creo que el problema del diseño, y que también le pasó con la ministra de Seguridad, es como, no sé, es que los problemas de ellas podrían haber sido muy predecibles o previsibles por parte del presidente de la República, que fue el que las nombró. ¿Y te llama la atención que ese problema de diseño se haya dado con 2 mujeres en la vocería en seguridad? Bueno, encuentro muy decidor que sacan a 2 mujeres y la reemplazan por hombre haciendo además 2 pegas, como decirle, mira, tu mujer no pudiste con tu pega, te voy a poner un hombre que además es capaz de liderar 2 carteras, en vez de buscar cuadro femenino en, por ejemplo, en Mujeres de Chile Vamos, que hay muchas mujeres capaces para asumir esa tarea. Entonces, no sé, lo encontré un ninguneo muy fuerte y además porque el vocero ministro del Interior no hace ni vocería. Cuestión que a mí me parece también impresionante. Yo no hubiera hecho una sola vocería de un lunes, me habrían hecho pebre. Y no solo la oposición, sino que también la prensa. Porque esto de que supuestamente me escondía cuando hacía vocería todos los lunes y más en la semana, porque además una responsabilidad institucional es rendir cuentas al país, es tener un contacto con la prensa permanente, formal, institucional para responder preguntas de la contingencia, explicar las decisiones políticas. Pero resulta que La Moneda actualmente no tiene vocería los lunes. No tienen. Y nadie dice nada. A mí yo estoy impactada con eso. Porque informo al punto. O sea, yo ni siquiera estoy diciendo que si hubiera dejado de hacer vocería, o sea, una vocería un lunes hubiera sido un problema. Si hubiese dejado de hacer una sola vocería un lunes, hubiera sido escandaloso. Sí. Y aquí pasó
No, ellos se coladísimo. quedaron sin vocero. Lo último que quería Entonces preguntarte... tampoco es que el hombre fue más capaz que... No, yo creo que renunciaron a la labor. Claro, quizá como renunciar a la labor, comunicar menos, como apretar los dientes, quizá, Sí. porque es evidente que la gente no está muy contenta con... Te quería hacer con una los última resultados. pregunta, Camila, respecto del lote, de la generación, de como lo quieras llamar, de quienes gobernaron, de quienes llegaron al gobierno con Gabriel Boric en un ascenso bien meteórico, es como la generación dorada del fútbol chileno. Esto es en la política, porque en 10 años pasaron, ¿cierto?, de la calle a la moneda. Se da poco eso. La generación de Frei Montalva se demoró 30, ¿cierto? La de Guzmán parece que recién está llegando después de... Todas llegaron después de mucho tiempo. Ustedes se demoraron 10 años. Y no necesariamente los que salieron son los que entraron. Tú eres una de las sobrevivientes, digamos, del primer gabinete. Entonces, la pregunta que te quería hacer era, ¿qué viene para adelante? ¿Cierto? Me imagino que primero descansar un poco, respirar. Fueron 10 años bastante frenéticos, donde no pararon ustedes. 15. Bueno, claro, yo estoy pensando desde el 2011 hasta el 2021 que ganaron, y de ahí 5 más, por cierto. Claro, 15 años frenéticos, donde no pararon, fueron a todas las elecciones, estaban en todos los debates. Quizás se van no como les habría gustado irse, entregando en la banda presidencial a alguien del sector, sino que, bueno, acá esto obedece a muchos fenómenos que no tienen que ver solo con ustedes, sino que... pero me imagino que hay una serie de sensaciones encontradas ahí. Pero ¿qué viene para ustedes si es que realmente se sienten un ustedes? Es decir, que sienten que existe un ustedes. Cuando tú piensas ¿A qué te refieres con ustedes? Gabriel Boric, tú, básicamente la generación que llegó al poder con él el 2021, quizás esos hermanos grandes que en algún tiempo no se hablaban y recuperaron con el tiempo, y ahora se miran y dicen, pues ahora que estamos grandes, miramos distinto lo que tú hiciste en tu momento, que fuimos muy duros, y ellos también te miran para abajo, que a los hermanos chicos, y dicen, sí, bueno, en verdad, nosotros también les teníamos mala, pero ahora nos hemos conocido. ¿Existe un nosotros, existe un ustedes en ese sentido? ¿Y cómo lo ven para adelante? Porque obviamente el morbo es como, ya, bueno, ¿Boric va a ser candidato de nuevo o no? O sea, es que dejémonos tranquilos ahora y que vamos a buscar a Tomás Bodanovich o a Maca Ripamonti o a otros de los alcaldes. ¿Cómo ves ese ustedes? ¿En qué estado anímico terminaron? ¿Y cómo lo proyecta? Y me refiero específicamente a esa generación dorada de la política chilena. A ver, yo creo que la principal tarea es, al mismo tiempo que se pone mucho esfuerzo en resistir para proteger los derechos de las personas y que no hayan retrocesos como en las 40 horas, la indemnización, los días de descanso, etcétera, etcétera, se vaya logrando configurar la alternativa en base a el país que soñamos, ¿no? Como qué es lo que queremos para adelante. Y esto puede parecer muy cliché, buenista, pero tiene una bajada muy concreta, que es lo que hablábamos anteriormente. O sea, que el progresismo hable de la política industrial que conecte con la realidad del mundo de la pesca, del mundo minero, de las trabajadoras que cuidan solas, o sea, como que conecte con esa realidad. Y eso significa no vamos a privatizar, por ejemplo. En el sentido de que no vamos a abdicar de estas batallas, de estas discusiones, cuando se estén dando vamos a participar de ellas, por ejemplo. Sí, o sea, totalmente. Nosotros no vamos a permitir, si es que hay intentos de privatizar Codelco, que eso pase. O sea, eso va a ser una lucha. Privatizarse, por así decirlo. Es decir, como ya nosotros ya hicimos la pega, muy salir del ámbito público, dices tú. Claro. Como de privatizarse uno mismo. Es decir, ¿sabes qué? Yo ya he estado 15 años en esto. No. Pero me decía noticia que estuviera a favor de privatizar Codelco. No. Es que, a ver, para mí es totalmente, ha sido, insisto, una necesidad vital de poder tener esta pasada como un segundo plano atrás, porque he sido 15 años, insisto, muy en primera línea, y eso tiene costos familiares, mucho. Entonces, para mí ha sido muy importante recuperar ese espacio de familia, de hogar, de pensar también como no solo en lo que responder al llamado
a asumir una tarea que creo que es correcta, etcétera, sino que también pensar como en mis propios proyectos que puedan contribuir de alguna manera a lo que estamos conversando. Yo tengo un proyecto que está pensado, y ya estoy hace un mes trabajando hacia como la juventud en América Latina. Tengo otro que tiene que ver con las plataformas digitales también y de cómo avanzar una alfabetización crítica sobre ese poder y qué es lo que está detrás de las plataformas. Pero evidentemente que lo fundamental es el proyecto colectivo y nosotros vamos a aportar, si nos necesitan en alguna como tarea en la articulación de algo, bien, o sea, más allá de las conversaciones que uno está teniendo con los exministros, con el expresidente o con algún parlamentario, creo que para allá tiene que ir el camino sin lugar a dudas. Así que no, más allá de que ahora, claro, uno puede estar como fuera del espacio público de representación política, hay una apuesta de seguir trabajando por que el mundo sea mejor, ¿no? Y tu reflexión es desde eso, hacerlo y que no desde se pierda la humanidad, porque solo para terminar Sí. esto, yo creo que también ha habido una política desde este sector que nos gobierna con sus parlamentarios de deshumanizar la política. Lo del escucha su corazón, tortura psicológica a las mujeres, desprecio a las mujeres. Esto es algo tan simple, pero tan decidor. Negar los pareos a mujeres que están con tratamiento con cáncer o con embarazo, totalmente inhumano, ¿eh? Como esto de utilizar a los niños haitianos para simplemente pegarle al gobierno anterior en base como una idea de que habían supuestamente sido hechos desaparecer o secuestrados y no era tal. Son cositas que te van señalando de que hay como un intento de deshumanizar la política, y yo creo que el progresismo tiene que volver a recuperar eso también. Entonces, el humanizar el ejercicio de la política, porque para eso está, para servir a la gente y su dignidad humana. Y Camila, en esa reflexión, ya habiendo pasado un par de meses, ustedes fueron parte de un gobierno que vio momentos súper difíciles, que de alguna manera logró salir adelante, pero que terminó entregándole el poder a lo que tú mismo caracterizas como la ultraderecha, ¿no? Ese fue el final del gobierno. ¿Has hecho una reflexión de en qué falló o en qué fracasó el gobierno, para habiendo tenido cosas buenas y cosas malas, como todo gobierno, para haber terminado entregando el poder a un grupo como ese? ¿Cuál fue diría, más allá de que es una ola internacional, no puede ser muchas cosas, pero de la acción del gobierno, ¿qué es lo que pudieron haber hecho distinto con la reflexión ya de estos meses que han pasado para que eso no hubiera ocurrido? Yo creo que tuvimos un problema anterior al ser gobierno, que es que, a ver, ¿cómo decirlo? Porque esto involucra también todo lo que fue el estallido. No había una estrategia común para enfrentar la Convención Constitucional y luego cómo eso conversaba con el ejercicio del Poder Ejecutivo. Entonces se vio una fragmentación, obviamente, en la Convención, porque había una oportunidad de cambio, una fuerza de cambio. O sea, la gente salió a la calle con también una esperanza, ¿no? De terminar con los abusos, de que hubiera justicia, que hubiera dignidad. Y hubo muchas listas que apostaron como a su propia mirada de lo que significaba. Entonces faltó como una conversación de, ya, ¿cómo estratégicamente se puede conducir esto, ¿no? ¿Y cuál va a ser luego el rol del gobierno frente a esto? Porque el gobierno se vio en su momento como el implementador y ejecutor de la nueva Constitución. Pero cuando no había nueva Constitución, muchos dijeron, bueno, es como que no hay gobierno. Y nosotros tuvimos que sortear el hecho, no, si hay que gobernar y hay que atender a las necesidades de la gente. Un error apostado tan fuerte. Entonces yo creo que eso no puede volver a pasar. Y por eso digo que es tan importante pensar en una estrategia más común y que sea, en el fondo, infranqueable desde el punto de vista de las posibles diferencias que existen en el camino, identidades de los propios partidos. Y lo otro es que yo creo que durante mucho tiempo se subestimó a la ultraderecha, ¿ah? O sea, como el negacionismo de la amenaza de la ultraderecha. Ustedes la subestimaron. Todos. Todos. ¿Ah? Y yo veo que todavía de repente hay discursos de eso. Es como,
va a pasar en Chile, nuestro país como quizás es más centrado, pero ya está súper documentado que las democracias se socavan lentamente, no es de un día para otro. Entonces, yo creo que hay que dejar de subestimar a lo que puede llegar el fascismo, la ultraderecha, lo que pasó a Alemania. Ellos creían que después del nazismo, como que obvio que no se iba a volver a esa lógica, pero vemos los movimientos nazis como han recuperado fuerza a cara descubierta, diciendo aberraciones, y cada vez están corriendo más el cerco, ¿no? ¿Y tú crees que está en riesgo la democracia en Chile? Yo creo que, no, es que no quiero como esa cuña así tan simple. Creo que hay que evitar que hayan pequeños socavamientos, porque en 10, 20 años más, o quizás antes, podemos encontrar que está siendo medio irreversible, ¿no? Entonces ya, no sé, este gobierno lleva muy poco, aunque ha sido bien efectivo con su agenda, porque tienen mayoría y la están imponiendo. Pero creo que hay que estar atento y no subestimar lo que están haciendo sus aliados en el mundo y cómo eso se puede ir replicando acá. Y lo último, después de estos meses de reflexión, de tener un poquito más de tiempo para salir del tráfago de estos últimos 15 años, ¿te ves de vuelta en un cargo político propiamente tal, como senadora, como candidata, como ministra, como alcaldesa? Yo decidí hace un rato no volver al Parlamento. No como senadora tampoco. No. Yeah. No. No sé, creo que ya tuve mi necesaria experiencia en la labor legislativa. Creo que está muy intoxicado, lamentablemente, por lo mismo. El debate ahí. Me saco el sombrero por las compañeras y compañeros que están aguantando la cantidad de aberraciones que se están diciendo en el Parlamento, la falta de códigos éticos, la falta de respeto en la conversación política. Me saco el sombrero por ellas, pero yo no sé si estaría dispuesta como a entrar a ese escenario nuevamente. Además, yo estuve 8 años. Como que, no sé, creo que fue suficiente para mí. Y no tengo ninguna aspiración de asumir un cargo. Yo creo que mi principal aspiración en estos momentos y como mi sueño es que la izquierda y el progresismo pronto logren combinar resistencia con alternativa, ¿no? Porque es ahora en que empieza a dibujarse la alternativa. Como que cada paso que tú das de resistencia tiene que hablar también de la alternativa que puede ser, ¿no? Y la alternativa que haga sentido para las clases trabajadoras, para las familias que están sufriendo en este momento. Y en eso sí estarías dispuesta a tener un rol más protagónico. Y que eso, protagónico no. No tengo afán de como protagonismo. Además que decidí pasar a una segunda línea. Necesito un tiempo de estar como en segunda línea y no en primera línea. Pero creo que esa como construcción de alternativa tiene que combinar muy bien lo que es protección social y seguridad social, es decir, cómo llegar a fin de mes, cómo tener la seguridad social, que no va a tener problemas, o sea, si tienes problemas de salud, tengas cobertura, atención, que haya educación para tus hijos desde lo más temprano posible para potenciar al máximo su desarrollo, porque en la temprana edad, tú lo sabes, Daniel, tiene un hijo que una hija y yo un hijo de 1 año y medio. Es como veis ahí que son una esponja, o sea, es como aquí está la posibilidad de que el niño tenga más oportunidad en el futuro, desarrolle sus habilidades, etc. Y al mismo tiempo de preocuparnos por los derechos sociales, la mayor cobertura, ojalá universalización de la protección y la seguridad social, haya un modelo que sustente y que dé certezas de futuro, de que esos jóvenes que van a entrar a una carrera técnica, una carrera universitaria, sepan que el día de mañana van a trabajar como un proyecto país, que van a tener una fuente laboral que les va a permitir sostener no solo sus necesidades básicas, sino que ojalá sus posibilidades de acceder a la cultura, de encontrarse con otros, etc. Creo que ahí está lo que tiene que recuperar la izquierda del progresismo en algo concreto, conectar el presente
con el futuro, o sea, volver a conectarnos con un futuro que sea esperanzador y no solo esta idea de que pucha, ya está la crisis climática, hay genocidio, no hay vuelta atrás, la ultraderecha es lo que hay y no hay alternativa a al modelo que se nos ha impuesto, ¿no? Yo creo que hay que mostrar que hay posibilidades de alternativa. Camila Vallejos. No hay caso. No, pero esto ya me lo tomo en sentido del humor porque ya con esto fracasé. Oye, Camila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Camila. Me gustó. Ya, y nos encontramos el próximo lunes en Animales Políticos. Chao, nos vemos. Chao, hasta la próxima. Animales Políticos fue presentado por Uber y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva, Daniel Matamala. Producción general, Paulina Barrales.